que dar de alta una serie de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos, datos que recojamos de terceros, y luego os diré cómo se realiza el proceso correcto para recoger datos de terceros. Tenemos que dar de alta ficheros. Ficheros por la finalidad, o sea, es decir, el criterio de separación es la finalidad. Unos pueden ser proveedores, otros pueden ser clientes, dependiendo un poco, ¿no? Entonces, si todavía no se ha inscrito el fichero, yo puedo tener esos datos, pero lo más importante es que me hayan dado el consentimiento, que por lo menos me hayan dado el consentimiento. Es decir, hay un momento en el proceso de entrada en la web que aceptan pues todos los términos y condiciones, la política de privacidad, etcétera, y ahí se tiene que recoger muy bien qué tratamiento se van a dar a esos datos personales. Porque si, por ejemplo, no has dicho que vas a hacer envío de newsletters y haces envío de newsletters, ahí estarías cometiendo una infracción. O sea, no es solo recoger los datos, sino en esos términos y condiciones, en esa política de privacidad, mejor dicho. Cuando hablamos de política de privacidad es la que se refiere a los datos. Tienes que especificar muy bien la finalidad para los que vas a utilizar esos datos. Es más, por ejemplo, puede ser un grupo de sociedades que a lo mejor utilicen los datos a nivel de grupo y se los vayas a ceder a una empresa dentro del grupo. Pues tienes que especificar a qué empresa o que a las empresas del grupo vas a ceder esos datos y con qué fines. Con fines comerciales, con fines estadísticos internos o lo que sea. Y lo importante es que te den ese consentimiento. Hay una notificación previa de los ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos, con lo que he dicho antes, el nombre, la finalidad y la estructura. Esto es un requisito muy fácil, rellenar un formulario y se presenta en la Agencia Española de Protección de Datos, que está en Jorge Juan. En esos formularios de recogida de datos recabamos datos personales de los usuarios o clientes, ¿no? Y también ahí tenemos que poner si se dan de alta en qué servicios o venta de productos. Y ahí la información que debo de facilitar al interesado, como os decía antes, es el recorrido que van a tener esos datos. Es decir, cuando a ti te han dado una serie de datos, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Para qué los vas a utilizar? La obligación de la información. Les tienes que decir que vais a dar de alta un fichero para el tratamiento de los datos. Que la finalidad de su recogida y de los destinatarios, ¿cuál es? O sea, ¿cómo vais a utilizarlos? El carácter obligatorio de la respuesta a preguntas que ellos planteen. Las consecuencias de la obtención de los datos o la negativa a suministrarlos. Es decir, si me vas a dar estos datos, yo los puedo utilizar de esta manera. Si no me los das, no vas a poder completar una venta en mi página web. Y la identidad y dirección del responsable del tratamiento de los datos. Tiene que haber un responsable del tratamiento de los datos. Y luego está también la protección de estos datos de carácter personal. Los consumidores y usuarios tienen los que se llaman los derechos ARCO, que son de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Los de acceso es que en todo momento el usuario tiene derecho a conocer los datos de que él se tengan, a cómo se van a utilizar y qué trato se les está dando a dichos datos. Y desde que se lo piden a la empresa hay un plazo de 30 días. Los de rectificación, simplemente que haya un cambio de datos, o sea, pues porque esté mal el DNI o porque haya cambiado de domicilio o lo que sea. En el caso de los de oposición, una persona se puede oponer a un tratamiento concreto que se le da al dato. Por ejemplo, oye, yo quiero seguir dado de alta, pero a esto que he dicho de las newsletters, además en la política de privacidad se acepta todo. No tienes opción de, vale, sí, no quiero newsletters, pero quiero contratar a nivel de la web, etcétera. Pues tú puedes, mediante el derecho de oposición, decir que no quieres recibir newsletters. Y de hecho ese derecho de oposición se tiene que ejercer en la newsletter que se envíe. Tiene que haber la posibilidad de contestar o de alguna forma oponerte a recibirla. Y por último, el derecho de cancelación. Y es que la persona en cualquier momento puede solicitar que se eliminen los datos porque no quiere tener más relaciones con la empresa. Los avisos legales. ¿Dónde tiene que estar la información general en un sitio web? Siempre, normalmente se pone en el footer abajo porque tiene que estar permanentemente accesible de la página web. O sea, si navegamos de una página a otra, el aviso legal siempre tiene que estar accesible. Y, muy importante, debe aparecer la información relativa al titular de la misma. Es decir, los datos de la sociedad. Nombre, domicilio social, datos de inscripción en el registro mercantil, etcétera. Aquí lo tengo, ¿no? El titular, el CIF, la dirección,
un contacto, el teléfono y el fax y los datos registrales. Si es una sociedad limitada, pues los datos registrales del registro mercantil. Si es una fundación, lo que sea. Pero siempre tiene que haber unos datos de contacto. Si es una página web de una empresa o profesional que requieren de una autorización administrativa o alguna inscripción en algún registro, como pueden ser actividades reguladas, relacionadas pues, con determinadas tecnologías o médicos, tiene que aparecer los datos de dónde está esa autorización o registro. Y según el tipo de página web o servicio que ofrezcamos, claro, si nosotros vamos a vender, ahí es donde tienen que estar reguladas las condiciones generales de la contratación. Entonces, hay que regular muy bien cuáles son las características esenciales del bien que vendes o del servicio que das a través de la página web. Muy importante, los gastos de entrega y transporte en su caso y cómo se repercuten. El plazo de vigencia, si va a haber una oferta y hay determinado tiempo para hacer la compra, el plazo de vigencia de la oferta y del precio. Y en su caso, la ausencia del derecho de desistimiento en los supuestos previstos. O sea, normalmente siempre le asiste al usuario o al consumidor un derecho a desistir de la compra en un plazo de 7 días. Si queremos que hacer, si va a haber una ausencia de derecho de desistimiento, hay que regularlo expresamente. Duración mínima del contrato, forma de pago y modalidades de entrega o de ejecución. Aquí en la forma de pago hay un tema que siempre se nos olvida, ¿no? Y que no es tanto de legislación a lo mejor de e-commerce y de las leyes que he comentado, sino es más desde el punto de vista fiscal. Es decir, cuando no estamos en compraventa de bienes y estamos a lo mejor ante una prestación de servicios, hay bastantes negocios online que lo que hacen es intermedian. Entonces, por ejemplo, un sitio de formación online en la que los profesores cuelgan sus vídeos para dar formación y los alumnos acuden y contratan ese servicio. Claro, la relación es entre el profesor y el alumno, y digamos que el titular de la página web o la empresa es un mero comisionista o intermediario. Pero, ¿qué pasa fiscalmente con esa prestación de servicios? Es decir, el dinero, normalmente lo que quiere hacer el intermediario es que todo el curso pase por su cuenta corriente, de tal forma que él se queda la comisión y luego le paga al profesor lo que queda restante. Ese tipo de cosas hay que verlas porque de cara a Hacienda puede haber un problema. A lo mejor el intermediario se puede eximir de responsabilidad en los términos y condiciones, pero claro, los profesores deberían de haber emitido facturas a los alumnos por prestación de servicios. Entonces, todo este tipo de cosas que a veces se nos olvida, es importante consultarlas desde el punto de vista fiscal, incluso qué tipo de IVA llevan esas facturas, o cómo se va a hacer, o qué tipo de relaciones. Es muy importante hacerse esas preguntas a nivel estratégico, porque es muy típico en las condiciones generales y yo como intermediario me excluyo de toda responsabilidad y tal, y esto lo oigo mucho, ¿no? Y cuando se habla con clientes como que no les preocupa un poco. Y luego el día que tienen un problema, no ellos, sino los profesores con Hacienda, claro, ellos se empiezan a preocupar porque hay un problema en el negocio. Entonces tú les tienes que dar esa seguridad tanto a tus clientes de que lo que están haciendo está de acuerdo a la ley, o darles determinadas opciones para que puedan facturar, o buscar una fórmula legal por la que no vayas a tener problemas con Hacienda. La dirección también hay que incluir la dirección donde el consumidor pueda presentar sus reclamaciones.